Buenas noches. Arnulfo, buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien, Julio, bien, bien. ¿Todo bien? Todo ¿Viste bien el por partido? el sur chico. Sí, pude, menos mal, medio tiempo, pero sí le he visto. Justo Ah, ya, estaba ya. saliendo del trabajo, así es, sí. Ah, Pero estaba, bien, bien. estaba emocionante. Sí, al menos anímicamente, aunque no lo creas, los ánimos cambian. Y te levanta un poco la moral, como dicen, ¿no? Sí, 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 sí. Y a pesar de que pasó día otro movimiento sísmico, Antes del pero partido, ¿no? sí, algo así. La verdad que estaba en viaje, pero sí me comentan acá en la casa que nuevamente pasó un pequeño Yo en movimiento. verdad no he sentido, no Ah, sentí. ya Pero ves. dicen que ha sido el epicentro en Cañete, En Chilca, Chilca. específicamente Chilca. Ah, Ah, ese igual es, también entonces. Uy, uy, uy. sí, igual, nomás, Chilca ya varios días está pasando el movimiento. Así es, Ah, hay que estar caray. nomás a la alerta, nada más. Pero menos mal que es en horario, no es tan, que digamos, ¿no? Cuando es fuera de medianoche, madrugada, que nos agarran todos los Claro, descansadas. Sí, sí, claro, sí. claro, te entiendo. Bueno, hay que estar ahí alerta ante cualquier movimiento, pues, no queda otra. Sí, pues, sí es Así es, cierto, Julio. ¿no? Así es, así es. Esperemos un ratito más, esperemos un minuto y medio más, si no empezamos con la clase, ¿ya? Correcto, Julio, correcto. Ya, ¿Ya? ok, Listo, listo. gracias.
Ok, vamos a empezar. Bueno, empezaremos con los que estamos acá presentes, que eres tú y yo. Continuamos con el tema del reaseguro en el Perú. Estamos hablando de que la reaseguradora peruana, ¿no?, era considerada años atrás como una empresa privada según decreto ley 18146 y se regía por la ley de sociedades mercantiles y otras que regulan la actividad de seguros y reaseguros. Mediante el decreto supremo número 038 del 91 de Economía y Finanzas, porque se publicó en el Diario El Peruano el 12 de marzo de 1991, se dispone que las empresas aseguradoras pudieran contratar libremente reaseguros en el país o en el exterior, cumpliendo con la formalidad que estableciera la Superintendencia de Banca y Seguros. En consecuencia, a partir de ese dispositivo, la reaseguradora peruana S.A. deja de ser la única entidad monopólica de reaseguros en y del exterior. Con el decreto legislativo número 637, publicado el 25 de abril de 1991, ratificado en octubre de 1993 con el decreto ley 770 o Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros, se confirma la liberalización del sistema de reaseguros en el Perú. En resumen, hasta 1971 existió el régimen de libre contratación. Desde 1971 se monopolizó el mercado a través de la llamada reaseguradora peruana. A partir de abril de 1991, el régimen vuelve a ser de libre contratación. Según el decreto legislativo 769, los reaseguradores extranjeros, así como los corredores de reaseguros nacionales o extranjeros, deberán tener un registro válido en la Superintendencia de Banca y Seguros para poder operar en el país y contar con un representante legal que sea residente en el Perú. ¿Por qué comprar reaseguro? La aseguradora busca protegerse, ¿no?, de probables pérdidas, ¿no?, grandes pérdidas individuales, de unas frecuencias en estos menores que pueden afectar la liquidez general de una empresa y las pérdidas catastróficas. También es utilizado como un medio de desarrollo de la compañía para obtener mayor capacidad de suscripción, o sea, poder emitir más pólizas en los grandes riesgos industriales y comerciales, para proteger e incrementar su patrimonio, su capital y reservas, para poder mejorar su posicionamiento financiero y poder establecer también nuevas formas de seguro y recoger experiencia de otros mercados. ¿Dónde comprar reaseguros? Como les expliqué, existen compañías de reaseguros, también hay compañías de seguros en nuestro país que aceptan reaseguro. Tenemos lo que es los sindicatos de la Lloyds, ¿no?, y los pools de reaseguros que hay en el mundo. Generalmente a estos mercados se accesa directamente o a través de los corredores, también llamados brokers de reaseguros. El broker de reaseguro ofrece como ventaja su conocimiento del mercado internacional, asesora al accedente, elabora los documentos del reaseguro y administra el mismo. Como desventajas se puede citar la demora en conseguir mercados interesados, el encarecimiento del reaseguro y una lenta recuperación de los siniestros. A veces se demora un poco el pago, ¿no?, pero finalmente se tiene que hacer, porque ellos están obligados a honrar, ¿no? Formas principales de contratos de reaseguros. Tenemos la primera, que se llama el reaseguro facultativo, que es la forma más antigua de reaseguro, que se origina cuando se agotan las coberturas automáticas y cuando el riesgo está excluido de los contratos automáticos o cuando no se dispone de los mismos y cuando se requiere proteger a los contratos de reaseguros de riesgos particulares graves. Tiene que ofrecerse cada riesgo y para considerarse en vigor debe obtenerse una aceptación expresa del reasegurador. El reaseguro obligatorio. Acuerda aceptar dentro del periodo de vigencia pactado toda la línea de negocios que el accedente suscribe en un ramo determinado hasta el límite de responsabilidad en los términos y condiciones fijados de común acuerdo.
Principales diferencias entre un seguro facultativo, un reaseguro facultativo y un reaseguro obligatorio. Su cobertura en el facultativo es un negocio individual, caso por caso solo se está a riesgo si fue expresamente aceptado. En el obligatorio se negocia una sola vez toda la cartera otorgando aceptación automática. Condiciones en el facultativo son técnicas fijadas por el reasegurador, no se pueden modificar sin previo acuerdo. En el obligatorio son acordadas en la negociación, las cedentes tienen libertad de manejo. Primas en el facultativo a criterio del reasegurador con plazos de pago reducidos. En el reaseguro obligatorio es fijada por la cedente con plazos más amplios para su pago. Las comisiones en el facultativo son variables y en el obligatorio son fijas. No diferencia bueno de agravado. Las reservas en el facultativo, hay reservas de primas en el facultativo, no hay, ¿no? Y en el obligatorio de primas sí se requiere. Siniestros, en el facultativo hay cláusula de control o cooperación de reclamos y en el obligatorio es el manejo de la cedente. De acá podemos ver la derivación de los tipos de reaseguro. Hay reaseguro proporcional y reaseguro no proporcional. En el reaseguro proporcional tenemos el automático y el facultativo, y en el reaseguro no proporcional también tenemos un automático y facultativo, ¿no? Del automático derivan el cuota parte, excedentes, el open cover y el FACOP. Del facultativo deriva el puro. En el no proporcional deriva el exceso de pérdida, ¿no? Y el stop loss. Estos son dos tipos de exceso de pérdida, el WXL y el XL. Ahorita lo vamos a detallar. Reaseguro proporcional automático. Es un reaseguro mediante el cual una parte cedente traslada a otra parte llamada reasegurador una proporción del riesgo asegurado por esta. Esta proporción está determinada de acuerdo con el valor asegurado en riesgo que la cedente puede asumir o retener. Características: las primas y siniestros se reparten en el mismo porcentaje en la cual fue efectuada la cesión de riesgo. Existe una comisión de reaseguro sobre las primas cedidas. El valor de la prima cedida influye de manera directa sobre el cálculo de reservas técnicas, así como de las inversiones de estas reservas en la cedente. Los tipos de reaseguro proporcional son el cuota parte, excedentes, el open cover, el FACOP y facultativos. Las ventajas de este reaseguro: el asegurador puede decidir sobre la aceptación de un riesgo en forma inmediata. La administración de la relación contractual es más simple, brinda mayor estabilidad a las partes contratantes, da la relación de largo plazo, equilibra y dispersa el riesgo asumido por el reasegurador. Elementos esenciales son el asegurador y cedente, el o los reaseguradores, la cartera de seguros, el contrato de reaseguro, la obligación de aceptar las condiciones mínimas o básicas. La información necesaria para la negociación es el perfil de cartera, perfil de siniestros más lista de siniestros significativos, o sea, los de más impacto o de mayor monto, resultado técnico del contrato de 5 años para atrás, las acumulaciones, tanto en lo que es terremoto y carta fianzas, los Estimated Premium Income, EPI, el límite contractual y tipo de contrato, hay que ver el tema del equilibrio entre ambos, y condiciones particulares requeridas. El contraparte, sus características son que es un contrato automático por medio del cual la compañía, que es la cedente, está obligada a ceder y el reasegurador está obligado a aceptar una proporción fija de cada riesgo aceptado por la compañía cedente. En la misma proporción en que se asume el riesgo, el reasegurador recibe la prima original y participa de los siniestros. La cedente recibe adicionalmente una comisión de reaseguro del porcentaje de las primas cedidas como reconocimiento de los gastos de adquisición y administrativos. El contrato establece un límite monetario como máxima capacidad de suscripción automática. De otra parte, un ejemplo, otra parte del 40% de cada riesgo, con un máximo de 2 millones por riesgo,
60% de retención con un 40% de cesión, ¿no? Entonces, máximo el 60% es lo que retiene la compañía cedente y el exceso es la cesión, que es el 40%, ¿no? Ahí tenemos los diferentes niveles de rango. Si el monto es menor, obviamente el porcentaje también irá bajando en esa misma proporción, ¿no? Depende del valor asegurado en millones o miles de millones de dólares. El cuota cuarta, el cuota parte, sus principales usos son para nuevas compañías cedentes, nuevos mercados o nuevas líneas de negocio. Es la mejor manera de lograr reaseguro en un portafolio desconocido y sin experiencia, como medio de reciprocidad para compañías que requieren de reaseguro especial. Incrementa la relación de solvencia de la compañía, relación del patrimonio, primas versus siniestros retenidos. El coaseguro excedente, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Es un contrato automático por medio del cual la compañía está obligada a ceder y el reasegurador está obligado a aceptar la responsabilidad del excedente por encima de la retención de la cedente. Permite a la cedente reasegurar diferentes proporciones del riesgo dependiendo del valor de este. Aquellos riesgos menores que la retención serán asumidos en su totalidad por la cedente. Una vez cada riesgo es cedido al contrato, se establece para ese riesgo la proporción en la cual el reasegurador pagará los siniestros y recibirá la prima. La retención de la compañía en el excedente se denomina línea o pleno. La capacidad del contrato está dada por X líneas o plenos. Ejemplo, retención pleno línea, 100 millones de dólares. Número de líneas, 20. Capacidad a cargo del reasegurador serían 2.000 millones de dólares. Capacidad total de suscripción, 2.100 millones de dólares. El límite de retención o línea bajo un contrato de excedente no significa que la compañía tiene que retener cada vez la misma cantidad. Es posible retener una cantidad menor de acuerdo con el riesgo. Un riesgo bueno tiene una alta retención y por ende alta capacidad del contrato, mientras que uno más azaroso tendrá una menor retención y menor capacidad. Acá tenemos, ¿no? Lo anterior puede formalizarse por medio de una tabla de límites en la cual se establecen diferentes valores de retención de acuerdo con la categoría del riesgo. Cesión y retención, ¿no? La cedente está asumiendo que va a retener hasta 50 millones de dólares, por decirlo, ¿no? Si tiene montos menores, los asume todos íntegramente, ¿no? Conforme va subiendo, ¿no? Pero se mantiene en esta línea. Ese es su máximo retención. Y todo siniestro que sobrepase esa retención, pues pasará al excedente, ¿no? Que por eso se llama reaseguro excedente, ¿no? Que todo el excedente se reasegura. Tienes un límite, ¿no? Los principales usos de este reaseguro se utiliza para carteras heterogéneas que combinan riesgos de valores asegurados altos con riesgos de valores menores. Ejemplo, incendio, de riesgos industriales, transportes, importaciones y exportaciones. El Open Cover, que es otro tipo de reaseguro, es un contrato que brinda mayores facilidades que los contratos de cuota aparte y excedente, en la medida que no tiene muchas restricciones para su utilización, pues opera como una capacidad abierta para que sea utilizada por la compañía cedente. Frecuentemente es otorgado por las casas matrices de compañías internacionales para facilitar la suscripción en otros países. Su uso se ha venido reduciendo. Luego tenemos reaseguros no proporcionales. No existen sesiones caso por caso, de modo que la cedente no tiene que enviar planillas de sesiones ni llevar registro de reaseguro, sino que se limitará al envío del borderó de siniestros, que es un documento especializado de siniestros en este tipo de reaseguros. Las operaciones contables quedan reducidas a un mínimo, pero son más elaboradas. Se consigue una disminución de los gastos de administración. El costo del reaseguro, que es la prima, es un factor determinado de antemano.
lo que permite al cedente establecer un presupuesto de gastos. El costo del reaseguro puede variar considerablemente de un ejercicio al otro, según la evolución del volumen de la cartera, de la siniestralidad y también del mercado de reaseguro. Normalmente no existe participación en las utilidades. El reasegurador no deposita reserva técnica, por lo que la cedente deberá financiarlas por cuenta propia. La prima de reaseguro ya no se calcula sobre cada sesión, sino sobre el conjunto de la cartera de la cedente dentro de un ramo, para cubrir las pérdidas que ocurran durante un año calendario. Exceso de pérdida operativo, WXL. ¿Cuáles son sus características? El exceso de pérdida operativo, también denominado como reaseguro por evento o su nombre en inglés Working Excess of Loss, WXL, por medio de este contrato, el reasegurador paga toda pérdida que exceda de un límite especificado por riesgos, evento, denominado prioridad. Las pérdidas que no superen la prioridad serán asumidas enteramente por la compañía denominada el reasegurado. Principales usos: protección de pérdidas frecuentes, ¿no?, las cuales pueden tener algunos eventos de alto valor, picos. Ejemplo, una cartera heterogénea de vida grupo, despacho de transporte, de importación y exportación, sustracción, el seguro de robo, y responsabilidad civil de automóviles. Exceso de pérdida catastrófico XL o CAT. El CAT XL protege a la compañía contra el riesgo de acumulación de pérdidas retenidas en un solo evento catastrófico, destruyendo o dañando un gran número de riesgos. La retención individual por cada riesgo es razonable para la compañía, pero no lo es la acumulación de muchas retenciones individuales. Solo puede ser afectada su cobertura cuando un mismo evento afecte a dos o más riesgos asegurados y el total de las pérdidas superen la prioridad. Su principal uso es para proteger la cartera de las cedentes de riesgos de la naturaleza, como terremotos, inundaciones y similares. El stop loss es un contrato automático que limita la cantidad agregada que la compañía puede perder en una línea de negocio durante un periodo, hasta un límite determinado. La cantidad agregada normalmente está dada como porcentaje de la prima anual o un porcentaje de siniestralidad. El contrato posee igualmente un límite porcentual de cobertura y un límite monetario para las primas anuales. Ejemplo, el ramo de automóviles. Cobertura de seguro 15, exceso de 60%, 15%. Límite de primas anuales 50 millones. Generalmente el reasegurador cubre hasta el 15% de las primas. Una vez la siniestralidad acumulada alcanza el 60%, el contrato stop loss es para detener la pérdida de la compañía, no es fuente de lucro. Por lo tanto, el límite agregado debe establecerse una vez la compañía comience a arrojar pérdidas. Ventajas: simplicidad de la operación, estabilidad del resultado técnico, pérdidas y ganancias. Desventajas: solo cubre desviaciones razonables de siniestralidad por encima de la cual el asegurador nuevamente asume la pérdida. Luego tenemos el umbrella cover. Se utiliza para proteger las retenciones ante eventos catastróficos y pueden abarcar varios ramos. Este tipo de contratos entran en función cuando ya se han agotado las coberturas normales. Reaseguro facultativo. La compañía presenta la información negocio a negocio al reasegurador, quien luego de analizarla decide si acepta o no el riesgo y en qué condiciones. El asegurador no está obligado a ofrecer el negocio al reasegurador, ni éste está obligado a aceptarlo. La información se presenta por medio de un slip de reaseguro, el cual contiene la información básica del riesgo: tomador, asegurado, beneficiario, descripción de los riesgos a asegurar según informe de inspección, las coberturas y exclusiones, las sumas aseguradas, las cláusulas con límites y sublímites, sus deducibles, el costo del seguro, la experiencia y la siniestralidad, e información de reaseguro, tanto retención, cesión y en cuanto a lo que es la comisión.
principales usos cuando el valor de riesgo sobrepasa la capacidad automática. Para riesgos no cubiertos por el contrato automático. Riesgos agravados, voluntad del accedente, y pólizas no comunes muy ocasionales, entre otros. Aspectos relevantes. Permite una negociación individual. Hay una garantía de pago de primas. Tiene la cláusula de control de reclamos, la cláusula de cooperación de reclamos, subjetividades. El reasegurador es más favorecido y el bordereau tiene que constar con las primas y los siniestros. El bordereau es el documento que se emite para este reaseguro. Y luego tenemos el FACO, o también llamado FACOLIP, ¿no? Este es un contrato en el cual hay una combinación de contratos automáticos y facultativos y se presentan de dos maneras. Facultativo obligatorio, cuando el accedente por su parte y a su criterio alimenta o cede al contrato participación en algunos negocios y el reasegurador acepta automática y obligatoriamente el riesgo. Obligatorio facultativo, cuando la accedente está obligada o condicionada a ofrecer participación en todos los riesgos que suscriba, pero el reasegurador tiene la facultad de aceptar o declinar su participación. ¿Ok? Con esto hemos terminado lo relacionado a lo que corresponde a esta semana con este capítulo de reaseguros. ¿Ok? Bueno, yo procedería ya a despedirme para dejar que puedan terminar de hacer sus tareas. Por favor, no se atrasen mucho, cumplan con las tareas hasta el fin de semana para poder ser calificados y darme a mí la oportunidad de tener las notas al día. ¿Ok? Bueno, agradezco la atención brindada. Gracias por su atención y ya nos estaremos viendo ya en la siguiente semana. Cuídense mucho y nuevamente gracias por su atención.